Del cumpleañero Franco De Vita, que cumple año un día como hoy, 23 de enero, Día de la Democracia. Bueno, teníamos esos dos temas. El primero, bueno, como parecido a lo que vamos a tratar ahí, entre cálido y frío, como está el clima. Este amor es puro, el amor que debemos tener por el planeta, el amor que debemos tener por nuestra casa. Estamos manifestando ese amor por nuestro planeta. Hay una cantidad de desequilibrio que el planeta está manifestando producto de la acción voraz del hombre. Nos acompaña Leobardo Acurero. Leobardo, gracias nuevamente por venir. Buenos días. Leobardo ha sido un batallador, luchador, un Quijote del ambiente, un ecologista, ambientalista, cineasta, parlamentario de la Asamblea Nacional, representante de Venezuela en distintos eventos ambientales. Viene de la cumbre ambiental recientemente realizada en Brasil, donde se planteó el cambio climático, donde se planteó la deforestación del bosque amazónico, donde se plantearon distintas realidades y situaciones. Y desde allá, en esa alerta que hacen distintos movimientos, que hacen distintos pueblos, incluso los pueblos originarios, hay que escucharlos, pero escuchar las autoridades, porque también hay una cantidad de realidades y situaciones, desequilibrios que está causando el hombre y que hasta ahora no han sido corregidos. Yo recuerdo que las distintas cumbres, desde que se iniciaron, cumbres ambientales, han suscrito acuerdos, han suscrito compromisos que al final no se han cumplido y hemos ido más bien que disminuyendo el impacto ambiental, acelerándolo. Tenemos una capa de ozono destruida, tenemos un recalentamiento global, tenemos un aumento de la temperatura, tenemos una cantidad de desastres naturales que a lo mejor se están produciendo por esos cambios que está experimentando el planeta Tierra y pareciera que no hay sensibilidad para detenerlo. De eso depende la vida. La gente piensa nada más que bueno, que podemos ir a una guerra nuclear, que hay un ataque bélico, que se están destruyendo, que están bombardeando, pero también estamos nosotros en una guerra contra el planeta que está generando un impacto y un efecto. Empecemos analizando esa realidad, qué conclusiones, qué cosas te trajiste de Brasil. ¿Crees tú que Venezuela está en sintonía, digamos, con esos acuerdos, con esa conciencia, con esa sensibilización para disminuir el impacto ambiental que estamos causando en el planeta Tierra? Leobardo, buenos días. Buenos días. Gracias, José, por esta oportunidad. Yo creo en realidad, digamos, de que hay cosas que ya hemos tocado en algún momento dado, y yo hace tiempo estoy hablando fuertemente acerca de cómo se forman las lluvias en Venezuela. Y las lluvias en Venezuela dependen de dos masas de aire que se encuentran frente a frente en una zona que llaman zona de baja presión, porque las masas de aire ascienden. Y evidentemente esas precipitaciones tienen que ver, digamos, con el viento alisio del noreste y el viento alisio del sur. El viento alisio del nordeste lógicamente se carga de humedad en el mar Caribe y llega hasta Venezuela, originando lo que es esa zona de convergencia tropical, porque se encuentra con otra masa de aire que viene del sur. Pero si la masa del norte se alimenta de la evaporación en el espejo de agua del Caribe, ¿dónde se alimenta la masa de agua que viene del sur? Viene del Amazonas, de un fenómeno que se llama la evapotranspiración. La evapotranspiración es un fenómeno en el cual las plantas sudan, pues, y el calor y muchos otros elementos hacen que se evapore esa agua y vaya la masa de aire que viene llegando del sur cargada de humedad. ¿Cuánto aporta cada metro cuadrado encima del techo de la selva, que es el dosel? 7,5 pipas de agua por cada metro cuadrado. Eso significa que esa masa de agua la atrapa la masa del sur, la masa de aire del sur, la masa de aire del sur llega al norte y entonces se origina junto con el alisio nordeste las precipitaciones. O sea que nuestras lluvias dependen fuertemente del Amazonas. Trabajos del año 78, 79, 80 con Denea Salati, Márquez, Molión y toda esa gente. Y nosotros estudiamos eso hace tiempo. O sea que el agua y la vida prácticamente dependen del Amazonas. Bueno, estoy hablando en este caso de Venezuela, porque el Amazonas trae la masa de humedad en el viento del sur, que viene del sur y se encuentra con el del noreste y entonces origina la zona de convergencia intertropical. Eso lo puede saber cualquiera. Lo que pasa es que no se dan cuenta que la masa de aire del sur, si no viene cargada de humedad, estamos listos. El viento del nordeste sopla todo el año y tenemos un periodo seco. Ahora, claro, en este momento está cambiando todo. ¿Esa humedad la carga qué, Leobardo? ¿Las plantas? Son dos vientos. El alisio del nordeste se carga de humedad en la masa de agua del Caribe, por evaporación, pues, del sol. Pero al sur, ¿de dónde viene? Dice, allá no hay mar, es lo que quiero decir, pero sí hay un mar verde, el mar del Amazonas. ¿Ese mar del Amazonas cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, este es el asunto. Entonces, la última conferencia mundial del clima debía haberse tocado el tema con mayor fuerza. De hecho, los indígenas insistieron en el Amazonas.
Y fueron para allá y entraron así como se dice a los bravos, pues como se dice. Para la cumbre. Sí, porque no le pedían papeles y que si, no, si tiene, ¿cómo se llama? Credencial. Acreditación. No, para adentro entraron. Entonces muchos grupos participaron en llevar a los indígenas hasta allá. Yo pude ver, por ejemplo, a Raoni cerca incluso, que es el líder cayapo de la zona del Cingú, que bueno, que habló con todas partes del mundo y explicó la amenaza que existe en el Amazonas. Pero no es una amenaza para su pueblo, es también una amenaza para el planeta. ¿Esa amenaza se mantiene, ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo está esa amenaza en el Amazonas y qué está pasando actualmente? ¿Cuál es el diagnóstico? Yo te voy a dar un ejemplo típico. Ajá. Mira, yo en el año 2004, 20 años atrás del 2024, prácticamente en realidad yo vi una franja así larguísima, muy alta, que decía que se deforestaron 27.000 kilómetros cuadrados ese año. Entonces yo llevé eso a hectáreas, lo llevé a día, luego lo llevé a hora, luego a minutos, y cuando termino yo de sacar básicamente la cifra de cuánto se deforestaba por minuto, me daba la cantidad de 5 hectáreas, escucha esto José, 5 hectáreas por cada minuto que pasaba. 5 hectáreas por cada minuto. Y cuando yo discutía con alguien por allá y no que llevaba ningún acuerdo, o sea, yo no voy a perder mi tiempo aquí, porque aquí llevo ya varios minutos perdidos y por cada minuto se deforestan 5 hectáreas, decía yo ahí, y no seguía hablando pues, porque no había llegado a un acuerdo. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que hoy en día fuimos a la Cumbre Mundial del Clima y a través de un mecanismo que se llama los mapas biomas, se pudieron demostrar claramente que lo que se destruyó por incendios en el Amazonas fueron 156.000 kilómetros cuadrados de superficie. Una cantidad superior muchas veces a los 27.000 del año 2004. O sea que saqué la cuenta, la llevé a hectáreas, lo pasé, digamos, a días, a horas, a minutos. ¿Y ¿sabes cuánto me daba? Que se deforestaba en un minuto transcurrido, 30 hectáreas. Si el Amazonas se acaba en un tiempo determinado con ese tipo, digamos, de destrucción tan grande, que por cierto es la misma cantidad casi de área del Esequibo. El Esequibo tiene 159.000 kilómetros cuadrados. Y si son 156.000, casi el Esequibo. Entonces estaba hablando que se destruyó por Brasil casi un tamaño del Esequibo en ese país. Y la selva se acabó no por deforestación, sino por destrucción de fuego. La quemaron. Abren espacios en la selva, luego viene un dron arriba con unas cápsulas que caen en esa zona y producen un impacto con el suelo o una explosión. Hay un combustible local ahí que se mueve rápidamente en el pedazo y empieza a quemarse la selva poco a poco porque se quedaron condiciones de sequedad con esos huecos que abrieron en la selva. ¿Para qué la queman? Los hoyeros para sembrar soya, lo que quieren hacer potreros para tener ganado, lo que quieren, digamos, prácticamente tener minería. O sea, todo el mundo anda buscando. Yo lo que descubrí aprovecharse de ese recurso que es de todo. Claro, que imagínate la selva amazónica como si fuera un pastel verde, pues. Y hay mucha gente alrededor, grupos organizados, incluso, digamos, como ellos, lo que te mencioné, y hasta los sin tierra. Y todos andan buscando en realidad es ocupar el espacio del Amazonas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que algún día la selva amazónica va a desaparecer. Ajá, yo te iba a preguntar, a ese ritmo, ¿cuántos años le quedan entonces a la selva amazónica? Bueno, es lo que te estoy planteando, podemos sacar las cuentas. Lo que te estoy hablando, digamos, que son unos cuantos años, digamos, que vamos a ver ya los impactos. O sea, empezamos a ver la reducción de las precipitaciones. ¿Cuánto puede ser el impacto? 70%. 70% de las lluvias en Venezuela. ¿Qué consecuencias tendríamos nosotros si sigue a ese ritmo desapareciendo la selva amazónica? No va a llover un 70% seguro. No va a llover. No, o sea, me refiero, se reducen las precipitaciones. Si no hay lluvia, no hay cultivo. No hay cultivo porque aquí 6 rubros dependen del régimen de precipitaciones en los llanos venezolanos. Y si no hay lluvia, no se cagan las cuencas hidrográficas que le llevan agua a las poblaciones. Si no hay agua, no hay comida, tampoco, no hay comida ni agua. No hay agua para el Guri, que depende de una cuenca de 91.000 y pico hectáreas muy grande, con bosques de tropicales húmedos, pero si no llueve, entonces tampoco va a haber agua para esos bosques y prácticamente quedaremos también sin energía. O sea, el problema es serio. La selva amazónica no tiene chance y yo creo que en Brasil no vamos a hacer nada. Tiene que haber una gran coalición internacional para protegerla y eso es lo que estamos planteando los Ahora, ¿hay sensibilidad para crear esa gran coalición? Claro que sí, porque muchos países lo saben. Es que la gente no sabe también que el Amazonas también de ahí depende el sistema de circulación oceánica que controla el clima global. Eso lo hemos hablado. Sí. Yo tengo la información precisa. Lo que quiero decir con esto, digamos, es que yo estoy mientras el Amazonas va avanzando su destrucción, aquí ya se destruyen las cuencas hidrográficas altas, o sea, las fuentes de agua que están expuestas claramente para ser protegidas en el plan de la patria que sacó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. O sea, que se vienen haciendo también aquí en nuestro país la destrucción
reconstrucción de las cuencas. Claro, las cuencas hidrográficas están bajando porque ahorita hay un plan que se le ocurrió a una persona muy inteligente, decir que el café iba a ser la salida a los problemas económicos de Venezuela. Y planteó un plan de café siguiendo los patrones de los vecinos que son Brasil y Colombia, de traer una especie de sol que no necesitan árboles. Pero es que Brasil tiene su café allá en el sur, en el estado de Sao Paulo, donde los rayos del sol caen de manera inclinada. Por lo tanto, ellos necesitaban más sombra. Pero nosotros no, que estamos prácticamente en realidad casi en zonas tropicales ya directamente. Y por lo tanto, el café nuestro, digamos, el arábigo, el café arábiga, el original, y también el Borbón y otros más, dan una especial condición de ser un café gourmet de alta calidad que lo pagan mucho más costoso en el exterior. Pero nos fuimos ahora por un café que está acabando las cuencas hidrográficas y ahora se está metiendo en parques nacionales, porque la gente ve que los parques nacionales es un terreno sin ley alguna. Y estamos hablando del patrimonio natural de bosques nublados y bosques tropicales del mundo que están en nuestro país gracias a la creación de la naturaleza. Y nosotros somos los garantes de eso para las generaciones que vienen. Y si nosotros quedamos sin agua, a las generaciones futuras, ¿qué le vamos a dar? Repito que el agua es un elemento fundamental. Y ya veremos ahí unos datos ahí que demuestran que ese no es un problema local, es un problema planetario, pero tenemos que darle respuestas en Venezuela. Tú me mandabas unos gráficos allí que son los primeros que vamos a presentar. Yo quisiera que el director nos ayudara allí. Hablabas de esta realidad, fíjate, ¿qué países corren mayor riesgo de quedarse Bueno, sin mira, agua? Venezuela está ya puesto, fíjate Venezuela cómo está puesto en una amenaza allá arriba. Venezuela, no están los demás países. Eso significa en realidad que los estudios que se han hecho a nivel internacional demuestran que enormes zonas del planeta van a quedar sin agua en los venideros años. Esto hay que analizarlo con profundidad y darse cuenta que tenemos que hacer algo en el país antes que sea demasiado tarde. Fíjate, ahí hay países que tienen grandes riquezas minerales, que están riquezas. Por ejemplo, que todos esos países que tienen petróleo, ellos tienen problemas gravísimos de agua. ¿Se van a tomar petróleo? No. ¿Van a tomar gasolina? No. Israel, que también es una potencia bélica. También con Palestina tienen problemas de agua. Todos están en una zona que es el Medio Oriente y en realidad en esa zona, ahí está más cerca lo de Venezuela. Ahí se ve clarito que tiene lo que podemos llamar una tendencia, digamos, que en los próximos 10 años puede quedar prácticamente sin agua, y este país es un país que nos pueden dominar no solamente por las armas, no solamente por los bombardeos, sino también porque quedemos sin agua para no poder ni siquiera tomar agua o comer o qué sé yo, o incluso sin energía. O sea que la inconsciencia y todas estas acciones que depredan las cuencas, los bosques, los parques nacionales, los bosques nublados de nuestro país, también son algunas acciones que pudieran generar un conflicto a futuro. Vulnerabilidad total ante lo que está pasando ahorita. Nosotros somos un país ahorita en guerra, vamos a estar claros. Y nos pueden ¿Cómo matar. en guerra? Bueno, tenemos unas acciones ya bélicas contra nosotros, militares. Pero ¿qué les cuesta mañana, digamos, destruir un sistema hidrográfico si ya lo estamos nosotros comenzando a destruir ahorita con nuestros propios venezolanos? ¿O es que crees tú que quien se mete a los parques nacionales con un plan de hacer producciones cafetaleras no tiene básicamente un objetivo claramente, digamos, en contra de la comunidad nacional? Estos días fui a una conferencia en Yaracuy y una persona planteaba que unas 25 personas estaban dañando el agua de 5.000 personas de un pueblo que está más abajo que toma agua. Entonces, ¿cómo es eso? Estamos afectando nosotros mismos las fuentes de agua cuando nuestros ríos fueron encontrados con agua cuando llegamos, y ahora nosotros lo vamos a destruir para las generaciones futuras. Por eso es que la Constitución es muy clara en el derecho y el deber generacional con respecto al tema ambiental. Entonces yo lo que estoy diciendo en este momento es que estamos haciendo un llamado urgente antes que sea demasiado tarde, porque cuando tú destruyes un bosque, tú ni que le siembres los árboles que estaban ahí va a tener el bosque, porque el bosque es un ecosistema complejo que incluye no solamente, digamos, las especies arbóreas, sino también el dosel y todo lo que allí vive de comunidad biológica. Son las zonas de alta biodiversidad. Y abajo el sotobosque también es complejo. En pocas palabras, nunca vamos a recuperar bosques nublados, bosques tropicales húmedos y después deforestados con siembras de reforestación. Eso es mentira. Yo quiero decirlo aquí claramente. Ese es un ecosistema complejo donde la vida allí pulula y que estamos destruyendo una alta biodiversidad. Si se ve el Amazonas, por ejemplo, ¿sabes cuánto en realidad va a aumentar la temperatura del planeta? ¿Cuánto? 3 y 4 grados por encima de los ya los 1.5 que ya logramos en el año 2024, cuando llegamos al límite total. O sea, ya convenios de Kioto, convenios, digamos, de París, todos se fueron al pique prácticamente cuando llegamos ya al 1.5 que tenía que llegar
en el año 2032 o en el 2050. O sea que ya superamos ese límite Claro, que habían establecido para el 32 y para en el 50. 2024, el mismo año que se quemó 156.000 kilómetros cuadrados de selva, junto con las especies boreales, que también se quemaron, todo eso, ese dióxido de carbono inmediatamente subió a la atmósfera a 41.6 gigatoneladas que llegaron a la atmósfera. Y al alimentar la atmósfera, eso, acuérdate que hay dos vías para producir dióxido de carbono: el uso de combustible fósil y también el otro que sería la cantidad de árboles que se queman en un día, que va directamente a la atmósfera como dióxido de carbono. O sea que ahorita con estos incendios que se dieron en Chile, en Argentina, en Canadá... Eso va a la atmósfera directamente como CO2. Eso es CO2 puro. Tú quemas una madera, antes se degradaba, después que la talaban, se degradaba poco a poco. No, esto es directo, esto es de una vez a la atmósfera. Por eso significa que las gigatoneladas que llegaron en el año 2024 son tan altas, producidas casi en un 40% por la deforestación. Te voy a decir por qué. Porque se quemaban entre 11 y 14 millones de hectáreas anuales promedio, por mucho tiempo. No, ahí se quemaron 30 millones, o sea, el doble. Y si 21% de las emisiones eran generadas por la deforestación, si ahora tú quemas el doble, entonces 40% que estás incrementando la atmósfera. Eso es lo que hay que analizar. Nosotros eso lo dijimos en Brasil, planteamos algunos planteamientos de fondo, pero una cosa es decirlo y una cosa es que le pare. Una cosa es quién lo dijo y una cosa prácticamente que allí se tomó en cuenta fue otros factores sin llegar a la conclusión definitiva que sí habíamos llegado a esa temperatura. Es más, no se mencionó lo que pasó en el 2024, que lo mencionó fue la Organización Mundial Meteorológica. O sea, me doy cuenta claramente que siguen los negocios, sigue la cuestión, pero no nos vamos a lo concreto. Y estamos en el país que tenía el bosque, o que tiene el bosque tropical más grande del planeta, que es Brasil. Ahora, ¿los gobiernos están haciendo algo ante esta realidad? Pues yo me imagino que deben tener asesores, que esa gente de los gobiernos también van a este tipo de eventos y ven la alarma en la cual estamos. ¿Están haciendo algo? ¿Hay conciencia para, digamos, desde el punto de vista político, ordenar algunas acciones que permitan... Mira, Brasil como país no va a aceptar nada porque tiene un plan de desarrollo. El industrialismo se los metió en la cabeza de los políticos y de ahí no salen. Yo creo que la única forma, digamos, de avanzar un país es con el industrialismo y con el consumo. Bueno, ahorita ¿cuál es la pelea? ¿Cuál es el origen de las guerras? Es el petróleo. ¿Qué es lo que decía, digamos, Pérez Alfonso, creador de la OPEP, sobre el petróleo? Le llamaba el estiércol del diablo. Mira el nombre que le ponía el propio fundador de la OPEP. ¿Por qué? Porque todas las guerras no solamente se originan por petróleo, sino que al final terminan... ¿Quiénes ganan? Los que tienen petróleo. Y eso está claro en la historia. Bueno, la intervención militar aquí fue por petróleo y todo lo que se dio en el Mar Por Caribe cierto, fue por petróleo. Exactamente. Entonces, veamos la realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los ecologistas? No los ecologistas, porque nosotros no somos los únicos que tomamos agua, no somos los únicos que respiramos aire. Porque esa es otra cosa. Cuando construyes el bosque, ¿qué destruiste tú? Un mecanismo que captura CO2 diariamente. O sea, que además de que te da oxígeno, que y te pasa el oxígeno. Bueno, el oxígeno que tú respiras, tú respiras, mira, el aire es lo más importante que el agua y que la comida. Tú puedes durar 40 días sin comer, 3 días sin tomar agua, pero menos de un minuto y piquito, no puedes pasar sin respirar. O sea que el aire tiene oxígeno gracias a que alguien lo pone ahí. Es más, en la atmósfera pretérita del planeta no tenía oxígeno. Fue cuando llegaron las cianobacterias, aquellas bacterias verde azuladas que eran organismos autótrofos, que trabajan con fotosíntesis, que captaban energía solar para producir una biomasa con ese carbono que estaba en el aire. Entonces lo enterró después ahí, lo enterró como petróleo, lo enterró como carbón, lo enterró como gas natural y hoy en día lo estamos sacando para devolvérselo a la atmósfera. Todo el trabajo que hizo la madre tierra durante millones de años, ahora el hombre lo está sacando y lo está mandando a la atmósfera, incrementando el efecto de invernadero, que es el calentamiento global. Por eso se dan esos grandes calorones, esas olas de calor, o sea, hay deshielo en los polos, por eso hay aumento de una cantidad de fenómenos naturales. Vamos a hablar de la quema de ahorita de Chile. ¿Cuáles fueron los factores que activaron eso? Claro que había personas criminales que hicieron eso. Quemando también. ¿Pero por qué? Porque había un viento, había una alta temperatura y una sequía extrema. Chile parece como uno de los países que tiene grandes problemas de agua. Ahí está en la lista. Yo quiero decir con esto, en realidad, que nosotros tenemos que estar claro que Venezuela es un país que tiene muchas potencialidades. Pero entonces cuando dicen, no, tenemos petróleo, tenemos coltan, tenemos secretorio, tenemos cosas, pero nunca hablan de que somos un país que tiene el tercer río de mayor caudal del mundo en el 80% de su territorio. Y lo más importante para nosotros ahorita tiene que ser eso porque es la vida. ¿Qué decía el comandante Hugo Rafael Chávez Frías?
Para mí es el líder que ha orientado cambios profundos en Venezuela. Decía, miren, la riqueza de este país no es el petróleo, no es el petróleo. Y decía claramente que además de lo que llaman la honestidad y la fuerza del pueblo, la riqueza del país era los ríos, o sea, el agua, los bosques, la naturaleza. Pero seguimos viendo la riqueza del país como petróleo y lo siguen viendo nuestros gobernantes. No se ha generado una conciencia distinta que permita hacer una acción o que permita que Venezuela sea un modelo de preservación de espacios naturales o que sea un modelo para mostrar en el mundo de una productividad distinta a la petrolera, a los hidrocarburos, que de paso esa explotación petrolera también genera impacto ambiental. Yo siempre he soñado que Venezuela es un país que puede ser en el futuro guía, orientador, referencia, con lo que tú acabas de decir. Sería lo lógico. No puede ser que nosotros adoremos un modelo económico que prácticamente destruye la naturaleza. ¿No te parece? Claro. Porque nuestra vida depende de ahí, pues. Entonces, tú ves a Qatar, Emiratos Árabes Unidos, ¿cómo se llama? Arabia Saudí, todos esos países que son petroleros tienen problemas de agua gravísimos. Incluso Irak, Irán también, países petroleros. Yo quiero decir con esto lo siguiente, hermanos y hermanas. Nosotros necesitamos ahorita hacer una reflexión profunda, pero que sea corta, para que empecemos a accionar y hacer lo que tenemos que hacer. Ahí están, mira, los parques nacionales de territorio venezolano, aquí nada más para irnos tan lejos, para llegarnos a Lara. ¿Dónde está el parque de Yacambú? Invadido en un 25% por gente que está. Cortan todos los árboles, cortan el bosque completo, siembran 4 matas de café y la venden, porque viven es de la venta de los terrenos de patrimonio nacional, que es el territorio de los parques nacionales. Patrimonio nacional que está obligada por la Constitución a que el Estado proteja, porque lo dice el 127. Yo trabajo ahí, en esos artículos. Entonces me doy cuenta claramente de que nosotros estamos haciendo lo más importante, lo prioritario, pues. ¿Entiendes? Es como que de repente nosotros podemos evitar que nosotros seamos un país más vulnerable, porque somos un país vulnerable. Yo incluso planteo a veces que la distribución espacial de la población venezolana está bastante mal. Nosotros tenemos 6 ciudades grandes, José, 6. Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz. Esas 6 ciudades grandes. ¿Sabes cuántos porcentajes de población vive allí? ¿Cuánto? El 80% de los venezolanos. O sea, de 10, 8 viven ahí. Con 6 bombardeos acaban con todo Venezuela, es lo que te quiero decir. Y en estados como Bolívar, Amazonas, Apure, no hay casi población. No, son estados está regada, y está regada en pequeños pueblos pequeños. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. La idea está en que Venezuela es un país vulnerable. Y se hace más vulnerable si nosotros acabamos nuestros recursos hídricos, nuestras potencialidades en cuanto al agua, pues, porque el agua es para todo, pues. ¿Hay un diagnóstico que tengan ustedes como investigadores de la realidad del agua en Lara en cuanto a sus cuencas? Claro, claro. Y mira, el Parque Nacional de Inira surgió por un esfuerzo nuestro. Fue el primer parque que surgió de ecologistas. Bueno, ya ha surgido otro como el caso, digamos, del Caura. Pero vamos a estar claros, el Parque Nacional de Inira con 46.000 hectáreas protege la cuenca alta del río, no solamente Tocuyo, ríos que van para Trujillo y para Portuguesa. Y esa zona que se protegió ahí fue la cuenca alta. Ya supimos que fueron para allá unos y que se llaman campesinos, porque para mí ese es un destructor de la vida. Y acabaron parte del Parque Nacional para sembrar café. Y eso lo hicieron del lado de Guárico, porque tenemos noticias claras. Y entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Es un daño patrimonial que debe ser prácticamente corregido de inmediato. Pero nosotros no estamos haciendo nada para pararlo y entonces cada vez están cayendo los parques nacionales. ¿Cómo tú recuperas un bosque nublado que lo que lo sembró fue Dios? La naturaleza la sembró fue el Creador. Ahora yo pregunto, ¿esos parques no tienen una figura que los protege? No, es que la figura es de alta restricción. Y lo que es el Parque Nacional, escucha esto bien, el Parque Nacional y el Monumento Natural son las 2 figuras de rango constitucional del país. Una BRAE puede ser muchas, pero estas 2 son de rango constitucional, están en lo que llaman la pirámide fundamental de Kelsen, donde arriba están las leyes más importantes que son las que tiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿cómo poder, digamos, crear una conciencia distinta para atender esa situación y tratar de corregirla? Bueno, evidentemente la conciencia parte del conocimiento del pueblo, porque así como yo aprendí algo, todo el mundo puede aprender lo que supuestamente son elementos fundamentales para sostener la vida de los pueblos. Y entre esto el caso del agua. El agua no es tan profundo, porque el agua es el problema número 1 de las poblaciones aquí de Lara. Si, nosotros ya nos quedamos sin agua por 3 días. Por 3 días.
4 días, era súper día, y entonces la gente sintió el golpe del agua. ¿Por qué? Porque le metieron agua, una gran presión en la tubería principal que nos trae el agua de Dos Cerritos. Hubo una filtración, entonces... Después hubo una rotura y después tuvo tiempo, digamos, para repararla. Ok, nos quedamos sin agua. Pero ¿por qué se le mete más presión a una tubería que ya tiene cierto tiempo? ¿Sabes por qué? Porque no llega agua a Barquisimeto, no llega agua. ¿Y sabes por qué? Porque desde lo que llaman el rodeo hasta llegar a Quibor, hay un gran desarrollo agrícola que está dependiendo totalmente del agua potable de ese tubo. O sea, que agarran el agua para la siembra. Exactamente, agua potable que es altamente costosa. Entonces no llega casi agua a Barquisimeto. Entonces ese es un problema que ya se ha planteado, todo el mundo conoce eso, pero nadie hace nada para poder resolver ese problema tan grave. Tenemos que estar claros de que no podemos destruir, ¿entiendes?, los sistemas, digamos, que suministran el agua potable para un estado como Lara, que es un estado con problemas, digamos, realmente de agua en su población. Nosotros trabajamos en algunos grupos ambientales, ecológicos, voluntarios, en el Parque Nacional Terepaima. Y recuerdo que en el Parque Nacional Terepaima se planteó la posibilidad de hacer una zona protectora entre el Parque Nacional Terepaima y otras riquezas naturales que hay hacia el Estado portugués. Un corredor que protegiera no solamente la fauna, sino también esas fuentes hídricas y todo ese bosque. Además de eso, en el Parque Nacional Terepaima hay una cantidad de nacientes y de quebradas que suministran agua al municipio para Portuguesa y para Palavecino y para Lara. Ahora, yo digo, esas figuras de esos parques están siendo vigiladas. ¿Qué información manejas tú de esos parques? Mira, vamos a estar claros. Mira, si yo dependo del agua, no de un agua que está en un embalse, porque el embalse le llega el agua de un río. El río viene de unos bosques y él viene de unas montañas. Entonces, ¿cuál es la zona estratégica para proteger? Ya lo decía el comandante Chávez. En las cuencas hidrográficas altas. En el plan de la patria, en el que hizo el comandante, él planteaba aumentar la cantidad de agua disponible para las comunidades, exactamente, en un volumen muy alto. Ahí está, por ejemplo, mira, eso que está aquí es en el Parque Terepaima. Mira lo que está atrás, el bosque nublado. Mira lo que está adelante, la destrucción que viene con el café. Eso es una gráfica reciente. Estoy hablando de una fotografía tomada hace una semana o 2 semanas. Y eso demuestra claramente hacia dónde va la destrucción. Esas personas fueron citadas a Imparque, fueron reseñadas y se demostró claramente que había un desastre gigantesco, pero no nos dejan pasar y nosotros nos metimos para allá caminando para poder llegar y ver todo eso. Esos lugares eran bosques nublados completos que se caminaba apenas por una caminata en medio del bosque, pues. Y todo eso fue volado completamente. Pero por lo menos fueron citados por Imparque. Pues. Sí, y había una máquina, un D6, un equipo de alto calibre que prácticamente llegó a la zona y esa máquina empezó a deforestar, empezó a hacer carreteras, empezó a hacer planeamiento y entonces todas esas personas que están allá, que vienen de otros lugares del estado Lara, vienen buscando tierras allí como si eso fuera una tierra de nadie. Y ese es el parque nacional más importante para el agua de esta región. El Terepaima, así como es el Yacambú. Claro. Yo, por ejemplo, ayer pasábamos una noticia del DINIRA, donde la Guardia Nacional de Guardería Ambiental detuvo una gente que iba sacando un camión cargado de madera ¿de dónde saca? Eso es de la tala. Claro, entonces estamos hablando de que eso es ilegal, pero esas personas tienen que pagar en realidad por los daños que están causando, no a uno, sino a los otros y a los que vienen, porque se quedan también sin agua las generaciones futuras. Claro. Yo estoy hablando de un daño cuantioso. Pero le repito, estamos en una situación ahorita en la cual nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos porque estamos amenazados desde afuera. Y amenazados porque quieren nuestro petróleo y quieren nuestros recursos. Pero te digo una cosa, algún día ellos mismos en el Pentágono hicieron un trabajo completo de investigación y demostraron que las próximas guerras futuras van a ser por agua. O sea que uno de los países que van a atacar fuertemente, porque el tercer río de mayor caudal del planeta es el Orinoco. Mira, ahí está la Guardia Nacional, que está haciendo también un trabajo de supervisión e investigación. Guardería ambiental. Entonces lo que quiero decir con esto, que para mí lo más importante en este instante, es que nos unamos todos los venezolanos, incluso por encima de cualquier diferencia política, para luchar todos juntos por la vida, por la naturaleza, por el agua, por los bosques. Ahora, fíjate, yo veo que la lucha es permanente de algunos grupos que, bueno, tienen ese interés ambiental, que están motivados, que de alguna manera los llama la defensa
de la vida, de la parte ambiental, ecológica, pero esos grupos a veces son muy pocos. Yo he visto en los últimos tiempos algunas convocatorias de ese movimiento ambiental y se ha ido reduciendo, pero además se ha reducido el impacto. ¿Cuánto tiempo tiene, por ejemplo, el movimiento Cotoperí y todos estos movimientos ambientales del ARA alertando sobre la destrucción en el semiárido? Y bueno, y eso me imagino que las autoridades lo conocen a fondo, pero hace falta como mayor contundencia para frenar cualquier tipo de acción de esa que está afectando la vida y que está afectando el ecosistema y que está afectando... Bueno, Cotoperí y esos grupos son nuevos porque subieron con el problema del semiárido, pero ellos no solamente tienen razón, ellos están alertando un proceso, digamos, que debieron haber parado en Venezuela, pero nosotros hemos hecho convenios internacionales para luchar contra lo que podemos llamar la desertificación. O sea, ese espacio algún día se puede convertir en un desierto tal y cual como el Sahara, o sea, médanos, así como está la parte, es claro. Entonces la pregunta que yo me hago es lo siguiente, es que nosotros tenemos que esperar que pocas personas estén preocupadas por los grandes problemas del país, porque este es un problema del país. No solamente es que el problema del país principal es el tema del petróleo, el tema de los ingresos. Pero tú hablas con la gente y la gente no está consciente de eso. La gente prefiere que, bueno, que tener dólares, que aumenten en los salarios, que no importa que de dónde salen los dólares. Pero nadie te habla de la parte ni del agua, ni del aire, ni del ambiente. Porque la gente no mide que eso pudiera faltarle en algún momento. La comida, el agua, el aire. Exacto. Y no tener cómo vivir, pues va a morir. Exactamente. Entonces, un país como el nuestro tiene que tener producción de alimentos. Pero el alimento se produce con agua. 70% del agua del mundo se consume en la agricultura. Eso significa en realidad que tienes que tener agua para poder producir alimentos. Si no tienes producción de alimentos, tu población sufre. Entonces nosotros vendemos petróleo y traemos la comida de afuera. O sea, y un pocotón de comidas peligrosas llenas de veneno y un pocotón de sustancias peligrosas que llegan a nuestro país prácticamente en masa porque somos unos altos consumidores. ¿Sabes lo que pasó? Mira esto. En el año 2000, del año 20, en el siglo XX, sí, 19, perdón, Bolívar luchó por la independencia y luchó bastante por eso. Pero él luchó porque él era un tipo muy inteligente también, como para demostrar que había una logística que había que cuidar, que era la comida, el agua y todo. Adelante venían los ejércitos peleando, pero atrás venía básicamente en realidad toda la cantidad de carretas con comida, con caballos frescos, con agua, con todo eso. Y eso fue lo que mantuvo al ejército para poder hacer todo lo que hizo. Incluso en el año 20, hay una historia pues, que llamó a Sucre para que fuera a revisar la parte de atrás de lo que llama la retaguardia. Pero yo general, yo soy uno de los principales, vaya para allá y revise. Y usted haga lo que tiene que hacer allá. Y se fue así como regañadiente Antonio José de Sucre. Y cuando llegó atrás se encontró que había un problema allí y empezó a darse cuenta de que había que tener todo eso bien, porque si no iba a poder perecer el ejército. Y lo hizo bien. Después de eso digo, general, realmente, digamos, entiendo ahora profundamente por qué me mandó para allá, porque esto es la base nuestra. Si esto se acaba, no hay ejército. Ahora, ¿cómo crear esa conciencia? Porque yo creo que nosotros no estamos conscientes, nosotros hacemos aquí programas, tú vas para Brasil, hace algunos documentales, participas en foros, tenemos un sistema jurídico bien robusto en la parte ambiental. Yo digo que Venezuela es uno de los países que más leyes tiene desde el punto de vista de la defensa del ambiente y de la naturaleza. Sin embargo, cónchale, pocas veces se aplican y la gente no le da la importancia que debe tener. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, evidentemente, digamos, tenemos que tener una promoción. Ahorita vamos a suponer en las comunas. Pero entonces llega una comuna y dice, mira, yo quiero sacar agua, yo terminé de deforestar toda la parte alta de la cuenca alta del río Turbio. Llegué hasta la cima, pues, hasta la cima de la Sierra Portuguesa. Ahora quiero ir del otro lado. Entonces, sin preguntar a la comunidad del otro lado, querían meter prácticamente en realidad un trasvase. Sacar agua de allá y traerla para acá, porque ellos destruyeron sus bosques. Entonces, dime tú, ese es un proyecto que se metió y ganó. Dentro de lo que llaman los proyectos que se meten de las comunas. El mismo ministro fue alertado sobre eso y sacó un video explicando que los proyectos antiecológicos no podían pasar a ser votados y escogidos. Pues. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó? No, lo volvieron a hacer y cada vez lo meten y cada vez gana y le dan plata para que supuestamente haga ese enorme desastre sin tomar en cuenta a la otra población. La otra población se reunió, llegó y se metió en el bosque, eran 600, 800 personas, ¿no? Llegaron hasta arriba a cuidar el bosque y dijeron, aquí no va a entrar nada porque no estamos aquí. Y pues eso fue lo que medio paró el asunto. ¿Qué significa entonces esto? La conciencia tiene que llegar a todas partes. Yo voy a tratar pronto de hablar con la gente, con el ministro de las comunas y con mucha gente.
que sabe claramente en realidad que las comunidades tienen que saber la importancia que tienen los bosques para el suministro de agua potable y de agua para producción agrícola, de agua para producción, digamos, energética, para todo. Entonces, lo importante para nosotros en este momento es tratar de que el gobierno nacional se aboque concretamente a esa propuesta de poner a los recursos hídricos y las cuencas como zonas geoestratégicas de alta importancia nacional, las cuencas altas. Ahí tú no te metes, no hagas nada para allá, porque ahí todo está completamente claro que te estás dañando un elemento fundamental para la vida del país y del territorio nacional. Entonces, yo estoy en este momento pensando, ahí está saliendo una ley de recursos hídricos de acá del Consejo Legislativo, estamos promocionándola, pero queremos que eso llegue a nivel nacional. Pero si eso no llega antes y destruyen las cuencas ahorita por un plan de café, que a alguien se le ocurrió decir que era la maravilla para poder tener dinero, sin tomar en cuenta que estamos acabando los bosques naturales primordiales para la vida, entonces en este momento hay que parar eso inmediatamente, como está pasando con los parques nacionales. El Terepaima fue prácticamente asediado y se le metieron allí, bueno, una enorme cantidad de gente y acabaron 100 y pico de hectáreas de bosques nublados, que no lo sembró ninguno de ellos. Fueron obras de la naturaleza y de Mira, Dios. aquí preguntan si esa acción de depredar esos espacios naturales no se transforman en un riesgo luego por cualquier condición natural, meteorológica, exceso de lluvia, deslave o que pudieran afectar, como el caso de la tejería, como el caso de Vargas, que bueno, son fenómenos que ocurren y ahí está la prueba. Bueno, esa es otra cosa. Cuando tú destruyes los bosques arriba, el agua baja rápido y muchas veces se llevan grandes volúmenes de tierra porque hay desplazamiento de masa de terrenos en el área, poniendo en peligro esas propias comunidades que están ahí o las que se me están metiendo. Lo que quiero decir con esto, digamos, es que por ninguna parte ganas. Por ninguna parte te quedas sin agua o un día estos días te llega una inundación y prácticamente en una lluvia común y corriente. ¿Por qué? Porque cuando el agua llega a las cuencas, la vegetación actúa como si fuera un mecanismo de evitar que el agua baje rápidamente. Al pasar por en medio del bosque, entonces se va infiltrando el agua y la cuenca captura agua gracias al bosque. Por eso es que los ríos no se secan en el periodo seco, sino que siguen con agua, gracias a que hay una cuenca que retuvo suficiente cantidad de agua. Entonces, cuando ahí se vuela completo, el agua que cae corre inmediatamente, agarra los suelos, los tira a los embalses para que llenen rápidamente el volumen muerto y acaba los embalses inmediatamente. Y por otro lado, puede originar grandes inundaciones y grandes problemas para las comunidades. ¿El plan de reforestación, eso que lanzan semillas y que siembran, es efectivo? ¿Causa algún impacto? No, ¿Mitiga este daño que están haciendo? Sí, pero es que el problema es lo siguiente. Yo no hago nada con reforestar si estoy destruyendo los bosques naturales que nadie puede recuperar, ningún ser humano. Entonces es mentira. Si yo estoy ahorita en un plan de reforestación aquí y siembro en las avenidas, en las plazas, en todos lados árboles. Por cierto, aquí están cortando los árboles increíblemente en la ciudad de Barquisimeto. Yo vi unos árboles cortados completos en medio de una vía donde ahí no habían cables ni nada. Y parece que fue la gente de Corpoelec. No, parece no, ellos fueron, eso es lo que usted dice. Entonces, pero arriba no había cables ni nada. ¿Por qué se cortan árboles de 40, 50 años? Prácticamente en realidad que son árboles que están mandando oxígeno permanentemente a la atmósfera y por supuesto también están capturando dióxido de carbono. Entonces el problema que estoy viendo yo es que un desconocimiento como este tiene que llegar a las comunidades y a las comunas. La formación de las comunas es fundamental, porque ellos son los que van a prácticamente a consolidar una nueva concepción de lo que significa la estructura económica nacional basada no solamente en que tengamos los elementos fundamentales para la vida, como el agua, el aire, los alimentos y la energía, sino que también tengamos conciencia de que realmente estos elementos son vitales debido a que existen sitios clave como esas zonas geoestratégicas del país, que son las cuencas hidrográficas altas. Ahora, hay en las comunas esa conciencia, hay gente que está instruyendo en lo ambiental a ese pueblo empoderado, desde los movimientos comunales, desde los circuitos comunales, desde las comunas. No, es verdad, yo estoy consciente, las comunas necesitan mucha formación ecológica porque hay demasiados conocimientos. Sin embargo, todos ellos saben que el problema de Lara es el agua. Todos ellos saben eso porque lo están viviendo todos los días. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que tenemos que ahora decir claramente que el problema no es que no llegue el agua por una tubería, porque la tubería llega agua, pero el agua viene de un río
que realmente alimenta un embalse y de ahí viene el sistema ya de aducciones. Pero en el momento actual la gente desconoce eso y solamente ve es que el agua abre el grifo y sale agua. Si no sale, bueno, molesto porque no hay agua. Pero evidentemente un día vamos a abrir el grifo y no es que el agua va a durar unos días sin llegar, no va a venir. ¿Y entonces qué hacemos? Y recuerdo que hace años, Leobardo, estábamos, yo digo como el año 90 y algo, 93. Hicimos un programa, hicimos un recorrido por el Valle del Turbio, no sé si lo recuerdas, y hablabas tú de la riqueza de esa fuente hídrica que hay ahí en el valle, en el bosque Macuto y toda esa área. ¿Cuál es el diagnóstico actual después de todo ese programa que hicimos? Que en ese momento tú hablabas del riesgo que había de la extracción de granzón y la actividad que se hacía allí, claro, que afectaba a esa fuente hídrica, además de la siembra y el uso de químicos ahí mismo en el valle, que afectaba a esa fuente hídrica. Que se introducían al sistema de captación. Actualmente, después, eso fue como en el año 95 que hicimos ese programa. Fíjate, ha pasado todo este tiempo, 2005, 2015, han pasado 30 años de ese programa que hicimos. ¿Cuál es el diagnóstico actualmente? ¿Sigue ocurriendo esas cosas? No, claro, sigue la deforestación de la cuenca del río Turbio, que son más de 46.000 hectáreas. Prácticamente en realidad sigue prácticamente el proceso de ocupación del valle y algún día tendremos ahí el barrio Valle del Turbio, una cosa así por el estilo. Entonces estoy preocupado por eso, porque están usando veneno en la agricultura de ahí, pues no conocen otros mecanismos, y está entrándole agua al acuífero, o sea, con contaminantes peligrosos que contaminarían una fuente de manera irremediable. No hay forma de manera de limpiar un acuífero. Ese sistema queda contaminado prácticamente casi permanentemente. Lo que quiero decir con esto es que tenemos que hacer varios esfuerzos para lograr desde aquí mismo hacer un movimiento que permita la protección real del valle del río Turbio, porque es un sistema de captación subterránea, pero el agua que la alimenta es el río Turbio. Si el río Turbio, ¿qué pasó ahí atrás del bosque Macuto? Ahí llegaron unas personas que tienen un movimiento ahí agrícola y no solamente cortaron el bosque Titicare, que es un bosque freatofítico de la cual depende el sistema de captación del bosque Macuto, me refiero del acuífero del bosque Macuto. Y yo lo que vi prácticamente es como hasta una medida cautelar de un juez decía que dejen a ellos quietos, que no pueden tocarlo porque están produciendo. Y están produciendo dentro de un área protegida por la propia Constitución. No puede haber un juez en este país que esté por encima de la Constitución. Y yo recuerdo también que el movimiento ambiental en un momento determinado, en uno de los gobiernos del comandante Reyes, en ese mismo espacio del Valle del Turbio, pararon la construcción del Estadio Metropolitano, que lo llevaron para allá. Bueno, en ese momento se aplicaron las leyes como esta, y se paró y se puso por otro lado porque ese es un sistema de captación. Pero tú vas hoy para ese mismo lugar donde se está el estadio y ahí hay cultivos químicos ya, porque los estoy viendo. Estoy viendo, digamos, de que el peligro... vi unos invernaderos ahí en ese espacio. Exacto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no podemos utilizar la agricultura convencional, química, contaminante y peligrosa en el Valle del Río Turbio. Fíjate lo que dice aquí, que estamos en riesgo de la producción en el semiárido, porque si desaparecen las especies vegetales, también va a desaparecer la fauna, que van a comer los chivos, que es la principal fuente productiva en esa área. Claro, es que esa es otra cosa, es obvio, mira, casi todo lo que somos Estado Lara, tenemos nuestra fuente de origen en esa zona del semiárido. Y allí la única actividad productiva que tenían ellos para sostenerse era ese animal tan fabuloso que se llama la actividad pecuaria de caprino. ¿Qué pasa entonces? Bueno, yo estaba planteando eso. Las especies que están allá no hay pasto, pues no hay donde comer pasto, porque eso son zonas de suelo muy seco. Entonces, ¿qué hacen las especies, digamos, de caprinos allá? Bueno, hacen lo que llaman el ramoneo. ¿Qué es el ramoneo? Van y suben hasta las copas de árboles, consumen la semilla y, bueno, pues viven de los árboles, porque ¿qué es lo que te verde allá? No son los árboles, permanentemente. Y ellos salen a hacer pastoreo en una zona donde se comen las semillas y luego las dispersan por todo el área, originando, digamos, una siembra, prácticamente una relación de una especie como el caprino con el ecosistema. Y lo más importante, esas especies crecen allí lentamente debido a la poca cantidad de humedad, porque lo que son 300 milímetros al año, o sea, 300 litros de agua por cada metro cuadrado. Eso significa entonces que nosotros tenemos ahora que hacer un esfuerzo para proteger el semiárido, porque cuando desaparecen los árboles que tienen un dosel, o sea, lo que llaman la parte superior, pues, el viento empieza a actuar fuertemente como un mecanismo de erosión, se llama erosión eólica, que originará más tarde que eso se convierta en un total desierto como son las dunas. Me refiero a las dunas entonces Carlos Schubert, una persona que yo conocí hace muchos años, que explicó claramente en realidad
cómo estaba el pasado cuando no había la selva tropical en Sudamérica, que era que no llovía en Venezuela, pero nosotros empezamos a llover fue como 9.000 años para acá, cuando se creó la selva. ¿Qué pasa? Que todo lo que eran los llanos centrales, occidentales y orientales, eran dunas. Eso era un desierto, o sea, como que tenemos aquí el Sahara que está por allá en el norte de África. Aquí lo teníamos en los llanos, cuando no había selva tropical. Vino la selva tropical y empezaron las primeras lluvias en Venezuela. Él lo determinó. Mira, aquí dice que, bueno, hay leyes muy hermosas de la parte ambiental, pero no se ejecutan, no se cumplen. Y bueno, pero una pregunta. En la Asamblea Nacional. Pero ¿qué planteamos en la Asamblea, hermano? El 127 es muy claro. El Estado tiene que hacer eso, pero es un Estado democrático, donde el poder lo tiene el pueblo. Y otra cosa, en un Estado como este, ahí dice claramente que es el Estado y la sociedad. O sea, el Estado y las comunidades y la gente tienen que hacer la gestión ambiental. No le corresponde a un ministro ni a un ministerio, que es el Ministerio de Socialismo actualmente. Mira, no, aquí dice también al pueblo. Que hay que revisarse porque en la ciudad, en Barquisimeto, talan árboles para privilegiar a establecimientos comerciales. Bueno, eso lo hace Corpoelea ahora y tenemos que hablar con ellos. Yo considero que hay que hablar con ellos seriamente porque han destruido fuertemente todo ese patrimonio. Claro, pero Corpoelea a veces lo que hace es podar la rama porque afecta el tendido eléctrico, pero a veces talan árboles. No, yo te puedo hacer una foto y te la puedo mandar para que tú veas cómo cortaron en Caudares unos árboles que estaban, mira, en el centro de la avenida y ahí no había cables y acabaron con árboles hasta de 40 años, porque yo tengo la foto. Con esto quiero decir simplemente, o hacemos las cosas con conciencia del impacto que eso puede causar, pero cuando tú destruyes un árbol que duró 50 años creciendo y lo destruyes con una motosierra en minutos, ¿cuánto tiempo nos queda para defender la vida, hermano? Si en minutos con una motosierra lo cortas tú rapidito. Aquel que duró 50 años creciendo lentamente, capturando dióxido de carbono del aire y por supuesto llevando la biomasa, fijándolo, para reducir el CO2 del aire. No te puedes imaginar lo que un kilogramo de biomasa de árboles prácticamente apoya fuertemente la tesis de que ellos son los verdaderos capturadores y fijadores de dióxido de carbono. Leobardo, bueno, debemos despedir el programa, estamos en el tiempo. ¿Qué mensaje para concluir de todo lo que hemos hablado, cónchale, que uno se vaya aquí con la cabeza así y uno se va preocupado, uno se va también diciendo qué puedo hacer, qué puedo aportar, cómo puedo organizarme? Mira, la conciencia va a llegar por dos razones. Uno estudiando y la otra viviendo las consecuencias de lo que estamos haciendo ahora. Eso es clarito. Algún día estos programas lo va a hacer gente gritando a voz en cuello, mira, estamos sin agua, mira, no tenemos energía eléctrica, mira, no tenemos comida. Algún día va a pasar eso. Y ya se ha manifestado, hay gente que no recibe agua, hay gente que por racionamiento eléctrico también ha sido afectada. Pero entonces, si yo soy venezolano y tengo una constitución que dice que yo tengo que participar directamente en la gestión ambiental, o sea, en estas cosas, ¿por qué no organizarnos? ¿Por qué no unirnos? En la unión está la fuerza. Tenemos que unirnos todos los que tenemos sensibilidad actualmente para que los otros que no la conocen puedan ser orientados. Tú hablaste de la educación, la formación. Tiene que venir un grupo grande de personas, pero ¿quién orienta a quién? Un ciego no puede conducir a otro ciego, ¿entiendes? Tiene que ser alguien que ve. Entonces la idea es que estamos viendo hacia el futuro. El futuro de nuestro país está inmediato y estamos ahorita en plena guerra y prácticamente dando cuenta de que o hacemos algo para poder cambiar nuestro modelo económico, del cual prácticamente somos dependientes del exterior de manera muy completa, o si no perecemos, porque ellos nos pueden atacar por eso, por nuestra dependencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Recoger, ver lo que tenemos en nuestro país, hacer desarrollo endógeno que hemos hablado y empezar una labor de comunicarnos todos los que estamos sensibles en eso para hacer unas organizaciones ecológicas. Yo estoy llamando a formar nuevamente, ¿te acuerdas del Frente Ecológico Regional de Estado Lara que tenía en el pasado? Bueno, vamos a ayudar a todos esos grupos, al grupo Cotoperí, al grupo, digamos, del uno que llaman, pues esto se llama el MAL, pero es un movimiento, digamos, larense, de ambiente, y otros más. Nosotros tenemos que unirnos todos, los venezolanos que creemos que podemos mejorar este mundo, solamente respetando la naturaleza y la creación de Dios. Así es. Gracias, Leobardo. Leobardo Acurero, ambientalista, ecologista, que ha sido un batallador y un luchador de años por la mejora del ambiente, que ha venido alertando sobre
los cambios y sobre la depredación que tenemos nosotros con la madre naturaleza, con la madre tierra, desde hace muchísimo tiempo, que en algunos escenarios ha estado también cumpliendo labores de aporte para las legislaciones, de salida, de aporte y de soluciones, y que ahora, bueno, viendo todo esto que ha ocurrido, que no se ha detenido el impacto ambiental que estamos generando en la madre tierra y en nuestro planeta, podamos nosotros también de distintas sectores, instancias, la gubernamental, la organización de la gente, los medios de comunicación, las redes sociales, porque también debemos nosotros tomar conciencia de que la vida depende de que nosotros podamos hacer algo, no quedarnos allí detenidos. Y cómo se ha deteriorado esa vida, a veces la gente está más pendiente de otras cosas y a veces si no tenemos aire, agua, si no tenemos alimentos, no vamos a tener vida, y es el llamado de conciencia que queremos hacer. Gracias a ustedes por toda la participación, la sintonía. Vamos a reponer el programa hoy a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Y bueno, y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo lunes con un programa grabado. La Sociedad Anticancerosa, que tiene 74 años también aportando a la sociedad, no solamente a los pacientes oncológicos, sino en la salud. Y después el día martes nos encontramos nuevamente en vivo en Latina Televisión y en Radio Show 99.1. Este fin de semana, bueno, usted reflexione, disfrute con conciencia, comparta con la familia, dé un aporte, haga el bien. No hace falta que no hagamos el mal solamente, sino que también hagamos el bien, y haga el bien por el ambiente, por la naturaleza, por el espacio en la casa, en su sociedad, en su vecindario, y converse sobre esto. Es importante que nosotros manejemos información y podamos cambiar la conducta, podamos estar motivados para lograr precisamente ese cambio que todos deseamos, porque si nosotros somos creyentes en Dios, estamos dañando la obra de Dios, que es la naturaleza y que es nuestro planeta. Feliz fin de semana para todos, nos encontramos en vivo el próximo martes.